Estimados estudiantes, bienvenidos a esta charla sobre irrigación y medicación en endodoncia. Ustedes ya conocen algunos conceptos básicos de este tema y han tenido la oportunidad de practicarlo en el laboratorio de simulación. Conocerán algunos contenidos nuevos y profundizaremos en lo que ya conocen. Para el término de esta clase, ustedes comprenderán el rol fundamental de la irrigación en el tratamiento, estarán en condiciones de poder seleccionar el protocolo de irrigación y medicación acorde a sus tratamientos, individualizándolo de acuerdo a las necesidades de cada caso clínico. Aprenderán además que hay medicamentos disponibles en algunos centros asistenciales que se encuentran prohibidos por su desfavorable balance riesgo-beneficio y deberán evitar su uso a toda costa. Ilustraciones como estas encontramos en cualquier libro de texto cuando nos enseñan los principios de la instrumentación endodóntica. Cumplen de alguna manera su objetivo didáctico puntual, pero no podrían ser más irreales. Veamos en ellos conductos amplios, de paredes lisas, y nos tratan de decir que nuestros instrumentos logran ampliar, alisar y pulir las paredes de los conductos. Como podemos ver en esta imagen de un diente real, las ilustraciones anteriores no podrían estar más lejos de la realidad. Este método se conoce como diafanización. Atacan al diente con un cóctel de sustancias químicas usadas en secuencia para hacer traslúcida la estructura dental. Además, inyectan un tinte acuoso en la cavidad endodóntica y de esa manera podemos ver el diente y su cavidad pulpar en gran detalle. Lo más llamativo aquí es el gran tamaño e irregularidad de la cavidad pulpar. Si imaginamos un instrumento endodóntico en uno de los conductos, es evidente que éste hace contacto con muy poca superficie de las paredes de los conductos. Es evidente que la mayoría de las paredes de los conductos no son modificados por la acción del limado. Ustedes mismos ya han tenido la oportunidad de descubrir esto gracias a las radiografías tomadas en los dientes que trataron durante la clínica básica de endodoncia. Tenemos conductos irregulares, intercomunicados, con grandes zonas que jamás serán contactadas por un instrumento endodóntico sin importar la técnica de instrumentación. Especialmente en los premolares podemos ver esta morfología interna tan compleja. Gracias al estudio de la morfología interna utilizando modelos de resina en algunos casos y microtomografía computarizada en otros más actuales, hoy sabemos con certeza que los instrumentos endodónticos solo hacen contacto con un 20 a 35% de la superficie de los conductos sin importar la técnica con la que se realice el procedimiento. Otro ejemplo lo muestran estas gráficas obtenidas mediante microtomografía computarizada de la raíz de molares con configuración en C. Nuestras limas endodónticas ingresarán en los conductos, algunas veces con más dificultad que otras, y aunque tengamos la sensación táctil de que estamos limando, puliendo y ampliando, la evidencia nos muestra que en realidad estamos desgastando zonas puntuales de la cavidad endodóntica. Aquí tenemos un bloque de acrílico transparente que se utiliza para práctica y entrenamiento. Sus paredes se han coloreado para observar el efecto del limado. Si observan en la imagen de la derecha, después de realizar limado exagerado con instrumentos mecanizados y visto que el conducto se ha deformado notoriamente, la pared interna de la curva conserva el tinte. La lima ataca la zona externa, pero no la pared interna en la porción más apical. Esta realidad resulta preocupante si consideramos cómo se encuentra la superficie de la pared del conducto. Lo que vemos aquí es un corte transversal de un túbulo dentinario con un conglomerado de microorganismos en su interior. Aquí vemos cortes longitudinales de túbulos invadidos por bacterias de diferentes especies que penetran a diferentes profundidades. En un conducto contaminado, la dentina está profundamente invadida por microorganismos. Y no solo veremos bacterias, aquí tenemos hongos, especialmente Candida albicans. Se puede ver hifas en el interior de los túbulos y abajo a la derecha el cultivo que confirma qué microorganismo estamos observando. Esta imagen es de Enterococcus fecalis, es uno de los que más logra penetrar en la dentina. Como si el limitado contacto de nuestras limas en los conductos no fuera suficientemente preocupante, recuerden además que hay varios conductos accesorios que no son instrumentables, como los cabos interradiculares que vemos en esta imagen. Muy estrechos para ser explorados por una lima endodóntica, pero generosamente amplios para albergar enormes cantidades de microorganismos.
Por otra parte, si nos detenemos a observar cómo queda la superficie de dentina que sí ha sido limada, aquella que sí hizo contacto con las limas y efectivamente fue cortada, el panorama no deja de ser preocupante. Noten que esta microfotografía en realidad, muestra la superficie de dentina después del corte y no hay túbulos dentinarios visibles. Los túbulos dentinarios se encuentran sepultados debajo de la capa de detritos adheridos. Esta capa de detritos, que se compone de restos de dentina, pulpa, bacterias y toxinas, es bruñida por la fricción de la lima contra la superficie de dentina y ocluye los túbulos dentinarios. Si no está contaminada, puede ser una barrera que evite en el futuro que los túbulos sean colonizados por bacterias. Pero si está contaminada, puede tener suficiente carga microbiana o toxinas para afectar los tejidos perirradiculares. La remoción de la capa de detritos adheridos entonces dependerá de cada caso clínico. En dientes sin infección puede ser optativa. En dientes contaminados es indispensable. Los argumentos a favor de conservarla es que puede ser una barrera que limite el crecimiento bacteriano en el interior de los túbulos. Quienes prefieren eliminarla confían en que los túbulos abiertos permitirán el ingreso de irrigantes en mayor cantidad y profundidad, mejorando la desinfección de la dentina, además de permitir que el cemento sellador penetre en la dentina, mejorando la eficiencia de la obturación del conducto. Aquí vemos la imagen de la dentina una vez se ha eliminado la capa de detritos adheridos utilizando EDTA al 10%. Estas imágenes fueron obtenidas en una investigación que se llevó a cabo por un estudiante de nuestra escuela como tesina de titulación. Cuando se utiliza EDTA de forma alternada con hipoclorito de sodio, veremos que en la medida que se retira la capa de detritos adheridos, el hipoclorito penetra más profundamente en la dentina, limpiándola y eliminando el componente orgánico a mayor profundidad. Al irrigar nuevamente con EDTA, el quelante penetrará más profundo y así actuarán recíprocamente para lograr más limpieza y desinfección. Si hacemos irrigación alternada por más de 5 minutos, se producirá eventualmente erosión dentinaria, que si bien permite limpiar muy bien la dentina, podría afectar la adhesión si se utilizan postes de resina. Visto lo anterior, entenderemos aún mejor la importancia de la irrigación. Los objetivos de la irrigación son entonces hacer lavado del contenido de los conductos, eliminar microorganismos y sus toxinas, disolver tejido orgánico que servirá como sustrato para el desarrollo de microbios, eliminar la capa de detritos adheridos para mejorar la desinfección de la dentina y lubricar o facilitar la acción de corte de los instrumentos contra la dentina. La técnica de irrigación, como ustedes lo saben, se procura introduciendo el líquido con lentitud, la aguja debe estar holgada dentro del conducto para permitir reflujo, procuraremos ubicar la aguja entre 1 y 3 milímetros de longitud de trabajo, debemos hacer recambio frecuente de la solución de irrigación y siempre realizaremos activación del irrigante. La razón para ubicar la aguja tan cerca de longitud de trabajo es que se ha demostrado que el irrigante solo fluye más allá de 1 o 2 milímetros de la punta de la aguja. Si la aguja se localiza muy hacia coronal en el conducto, no habrá recambio del irrigante en el sector apical, que es el más importante y el que siempre recibe menor irrigación. El hipoclorito de sodio en cualquier concentración es el irrigante más efectivo en endodoncia. Es imprescindible y siempre será el irrigante principal. Dado que tiene algunas limitaciones, como su incapacidad para disolver la capa de detritos adheridos, se han propuesto varias opciones de irrigantes complementarios o secundarios y su elección dependerá de cada caso clínico. Estas son las soluciones de irrigación que se han reportado para uso endodóntico. El peróxido de hidrógeno se menciona en la literatura antigua como irrigante secundario y quizás lo vean en algunos centros asistenciales. Cuando el peróxido de hidrógeno entra en contacto con materia orgánica o hipoclorito, genera una reacción de efervescencia y liberación de gas. Esto puede ser un problema por la posibilidad de causar microenfisema en los tejidos periapicales. Algunos clínicos pensaban que esa efervescencia facilitaría la disolución y desintegración del tejido orgánico en el interior del conducto. En el año 2012 pudimos demostrar que no es cierto en una investigación que sirvió como tesina de titulación de una estudiante de nuestra escuela. El estudio fue publicado
y en él se demuestra que la velocidad de disolución de tejido conectivo por parte del hipoclorito de sodio se retrasa significativamente cuando se usa alternado con peróxido de hidrógeno, a pesar de la efervescencia. Ya que se ha discontinuado su uso, no lo consideraremos como una opción terapéutica. Como recordatorio, el hipoclorito de sodio es nuestro irrigante principal, gracias a su capacidad de disolución de tejido orgánico, potente efecto antimicrobiano, capacidad de neutralizar toxinas, facilita el corte de la dentina y es efectivo en concentraciones que van desde el 0.5 hasta el 6%. Es incapaz de disolver la capa de detritos adheridos, es tóxico e irritante, además de corrosivo. El efecto del hipoclorito de sodio varía dependiendo de tres condiciones. La concentración. Entre más concentrado, es más efectivo, pero también es más tóxico. El tiempo de exposición. Entre más tiempo de irrigación, mejores resultados de limpieza y desinfección. Procuraremos que durante toda la sesión de tratamiento el conducto se encuentre ocupado con hipoclorito. Solo secaremos el conducto para realizar conductometría electrónica, para medicarlo o para obturarlo. La temperatura también influye en el efecto del hipoclorito. Estudios in vitro han reportado que su capacidad de disolución de tejido se eleva exponencialmente al elevar la temperatura arriba de 50 grados centígrados. Aunque se han comercializado dispositivos para elevar la temperatura de las jeringas de irrigación, nunca se ha demostrado que este efecto sea significativo en el entorno clínico in vivo, porque el cuerpo tiene una temperatura estable de 37 grados centígrados y la capacidad del hipoclorito de conservar esta temperatura, considerando la pequeña cantidad que ingresa en el conducto, es muy reducida y la temperatura eventualmente se nivela casi al ingresar al conducto. El irrigante complementario más aceptado por complementar efectivamente la acción del hipoclorito es el ácido etilendiamino tetracético, o ETA. Es un agente quelante de calcio que desmineraliza la superficie dentinaria y su acción dependerá de la concentración, que puede ser al 10 o al 17%, y del tiempo de acción. Aunque mayor tiempo de exposición al quelante implicará mayor desmineralización de la superficie, la reacción química de quelación se satura con el transcurso del tiempo en la medida que el quelante va captando iones de calcio de la dentina. Si no se recambia, sin importar el tiempo de acción, la desmineralización no avanzará más allá de 200 micras de profundidad. Y como vimos anteriormente, si se alterna con hipoclorito de sodio, la desmineralización superficial es tal que puede llegar a ser deletérea para la dentina. Además del efecto que conocemos, se ha demostrado que la irrigación final con ETA puede favorecer la cicatrización de tejidos periapicales. Otro irrigante secundario que se ha propuesto para complementar la labor del hipoclorito de sodio es la clorhexidina. La clorhexidina es una polibisguanida catiónica, introducida en la década del 40 como un agente antiviral. No fue muy efectivo y se dejó de lado por muchos años. Recientemente se comprobó que si bien es un débil antiviral, su efecto antimicrobiano de amplio espectro es considerable, posee sustantividad y baja toxicidad. Su efecto depende de la concentración y de la sensibilidad de cada microorganismo, siendo en algunos casos bacteriostático y en otros bactericida. Su gran limitación en endodoncia es la incapacidad para disolver tejido orgánico y que puede inactivarse al diluirse en los fluidos tisulares. El efecto antimicrobiano puede explicarse mediante este esquema de una bacteria típica. Reconocemos en la imagen la pared externa, la membrana citoplasmática y los organelos celulares. La molécula de clorhexidina es de naturaleza catiónica y dado que la pared bacteriana posee carga negativa, se produce una atracción eléctrica entre la molécula de clorhexidina y la bacteria. Dependiendo de la concentración y la sensibilidad de la bacteria, la molécula de clorhexidina puede causar daño reversible en la pared celular y membrana citoplasmática, logrando actividad bacteriostática. En gérmenes más sensibles o en concentraciones más altas, el daño a las membranas es mayor, causando precipitación del citoplasma y pérdida de componentes citoplasmáticos, logrando el efecto bactericida. Hasta aquí ya conocemos las generalidades de cada uno de los irrigantes con que contamos en el arsenal endodóntico.
Depende de cada uno de ustedes hacer uso de estos conocimientos para diseñar protocolos de irrigación que procuren aprovechar al máximo las propiedades de cada uno y responder a las exigencias de cada caso clínico. Pero debemos tener cuidado cómo y cuándo podemos hacer estas combinaciones, ya que estamos hablando de compuestos químicos que pueden reaccionar entre sí y generar resultados indeseados. Nuestro irrigante principal siempre será el hipoclorito de sodio. Si lo utilizamos alternadamente con ETA, lograremos un efecto sinérgico. Usar alternadamente significa que retiraremos el hipoclorito irrigando con agua o solución salina y entonces depositaremos ETA, que permanecerá en el conducto entre 1 y 4 minutos. Después volveremos a lavar para depositar hipoclorito nuevamente. Repetimos esta acción según consideremos necesario, dependiendo de cuán contaminado esté el conducto. Otra combinación interesante es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio también es un agente proteolítico como el hipoclorito de sodio. Causa desnaturalización de proteínas. Este efecto sobre el tejido orgánico lo torna más frágil y fácil de desintegrar. Entonces, aquellos restos de tejido pulpar que no se han disuelto durante la irrigación con hipoclorito de sodio serán afectados por el contacto del hidróxido de calcio que se utiliza como medicación entre sesiones de tratamiento endodóntico. Eso sí, el hidróxido debe ocupar densamente el espacio del conducto ya que actúa por contacto. Para la siguiente visita, aquellos remanentes de tejido orgánico que persistieron a pesar de la irrigación inicial ahora serán más rápidamente disueltos gracias a la irrigación con hipoclorito en esta segunda sesión de tratamiento. La irrigación con peróxido de hidrógeno, como vimos, no es recomendable y perjudica la acción del hipoclorito. La clorhexidina se usa también como irrigante complementario. Algunos reportes en la literatura sobre los beneficios aportados por este irrigante secundario que complementa la acción del hipoclorito gracias al efecto antimicrobiano sostenido en el tiempo. No obstante, debe tenerse máxima precaución para evitar que estos dos irrigantes se mezclen. Al combinarse, se forma una reacción química cuyo subproducto se conoce como paraclorovanilina o PCA. Esta no posee actividad antimicrobiana ni de disolución de tejidos. Es un precipitado de intenso color marrón cuando los irrigantes se utilizan en alta concentración, es tóxico y puede pigmentar la dentina. Si bien es universalmente aceptado que debe evitarse la combinación de estos irrigantes en el conducto para que no se forme PCA, en una investigación publicada que hicimos con una estudiante como tesina de titulación, pudimos demostrar que debido a su estructura tubular, la dentina retiene pequeñas cantidades de hipoclorito a pesar del lavado profuso y este reaccionará con la clorhexidina que se usa como irrigante final e inevitablemente formaremos PCA. El uso de clorhexidina es entonces ampliamente debatido y verán literatura a favor y en contra de su uso. Casi tan importante como la irrigación es la activación de los irrigantes. ¿Recuerdan la analogía del biofilm macroscópico y la comparación con la cavidad endodóntica? Bueno, para eliminar el biofilm endodóntico está ampliamente demostrado que la instrumentación y la irrigación por sí solos son insuficientes y la activación de los irrigantes hace una diferencia significativa en la limpieza y desinfección. Por lo tanto, consideraremos como obligatoria la práctica de activación de irrigantes, por lo menos durante la irrigación final en cada sesión de tratamiento endodóntico. Tenemos al alcance de nuestro mercado tres opciones de activación. Activación sónica, que utiliza un dispositivo vibrador fabricado con este fin. Activación ultrasónica, o irrigación ultrasónica pasiva también se llama, que utiliza puntas ultrasónicas especiales para endodoncia que pueden instalarse en cualquier equipo de ultrasonido, y activación dinámica manual. Esta última es inferior en eficacia a las dos anteriores, pero sigue siendo significativamente superior a no activar los irrigantes. Considerando su simplicidad y bajo costo, podemos considerarla como la número 1 en cuanto a relación costo-beneficio. En este modelo vemos cómo se realiza. Con un cono de gutapercha que tenga el mismo calibre que la lima apical maestra, se realizan movimientos de bombeo cortos, entre 3 y 5 milímetros durante 1 minuto. Si utilizamos ETA dentro del protocolo de irrigación final,
debemos activarlo también para asegurar su efecto en la dentina del tercio apical. Este bombeo, con un cono que se ajusta a la zona apical, generará microcorrientes de fluidos y turbulencias que incrementarán la desorganización del biofilm, removerán depósitos de detritos adheridos en el delta apical y permitirán el recambio eficiente del irrigante en la zona del conducto más difícil de irrigar. Con esto dejamos acá el tema de irrigación. Con esta información ya podrán ustedes crear sus propios protocolos de irrigación. Usen el sentido común, los conocimientos y la creatividad. Cada caso tiene sus propias exigencias. Ahora cerraremos hablando de la medicación de conductos en endodoncia. Habrán escuchado en el argot popular que el tratamiento de endodoncia consiste en matar el nervio. No suena tan disparatado, ya que en los primeros años de la odontología, la terapia endodóntica consistía en necrosar la pulpa, no en extraerla. Se utilizaban entonces medicamentos altamente tóxicos, como el arsénico, aldehídos y fenoles, con el objetivo de eliminar la sensibilidad del tejido dañado y momificarlo. Después entendimos que el éxito en endodoncia depende de lo que retiras del diente y no de lo que metes en él. Visto así, los objetivos actuales de la medicación en endodoncia son reducir el dolor, desinfectar o bajar la carga microbiana del conducto y promover o facilitar la cicatrización de los tejidos periapicales. Aquí encontramos agrupados todos los medicamentos utilizados en la endodoncia contemporánea. Los 3 primeros están prohibidos. Fueron muy populares durante los años 50 hasta los 80. Se difundieron tanto que pese a la evidencia de su desfavorable relación riesgo-beneficio, siguen siendo utilizados en algunas clínicas dentales, especialmente entre los profesionales antiguos que no han tenido oportunidad de actualizar sus prácticas. Tristemente, cuando lleguen a la práctica de internado rural, algunos de ustedes verán quizás estos medicamentos a su disposición, especialmente en los centros asistenciales en donde no hay capacitación ni supervisión del personal competente. Los aldehídos son potentes desinfectantes, como el glutaraldehído, pero tóxicos, alergénicos y carcinogénicos. Aquí vemos la consecuencia de un diente medicado con paraformaldehído, en donde la restauración provisoria no fue hermética y permitió que el medicamento afectara tejido gingival, causando necrosis. Los halógenos, como el iodoformo, son antimicrobianos potentes y relativamente poco irritantes. No obstante, causarán tinción de la estructura dental y se relacionan frecuentemente con reacciones alérgicas. El uso de iodoformo como radioopacador de la medicación endodóntica se limitará a casos en donde sea plenamente justificado y por periodos de tiempo no mayores a una semana. Los fenoles son tristemente célebres por ser algunos de los medicamentos más usados en el mundo, aunque están en desuso, al menos en los países desarrollados. El formocresol y paramonoclorofenol son los nombres más populares en este grupo de medicamentos. Su capacidad antimicrobiana se ha demostrado inferior al hidróxido de calcio y pastas antibióticas. Son tóxicos e irritantes, incluso afectando los riñones desde un diente medicado en modelos animales. Retrasan la cicatrización de tejidos periapicales e interfieren en la respuesta inmune celular al inhibir la adhesión de macrófagos. No sobra recordarles que no deben ser utilizados. El hidróxido de calcio es, en contraste, el medicamento más ampliamente aceptado por la comunidad endodóntica internacional. Es un antimicrobiano de amplio espectro, aunque ustedes conocen sus limitaciones. Favorece la cicatrización de tejidos periapicales porque inhibe la actividad clástica, alcaliniza el medio, promueve la calcificación tisular, es bien tolerado por tejidos periapicales y ocupa físicamente el espacio del conducto, limitando la recolonización y la entrada de fluidos tisulares. Actúa por contacto, así que debe llevarse el conducto con el método más eficiente del que dispongan. El léntulo se ha demostrado como uno de los mejores métodos. Y recuerden que por su elevado pH desnaturaliza proteínas. Esta característica le confiere la capacidad de neutralizar endotoxinas bacterianas y facilita la disolución de tejido orgánico por parte del hipoclorito de sodio.
Se prepara en forma de coloide, es decir, un sólido suspendido en un líquido. No está disuelto en él. Este líquido o vehículo debe respetar ciertas propiedades. No endurecer, respetar el pH, no interferir con la cicatrización de tejidos periapicales, entre otras. Verán en la literatura muchas propuestas como vehículos para el hidróxido de calcio. Revisen cuidadosamente los pros y contras antes de tomar una decisión. La clasificación más común es de acuerdo a su densidad en 3 tipos de vehículos: acuosos, viscosos y oleosos. Los vehículos acuosos se utilizan usualmente para periodos cortos, ya que pueden ser reabsorbidos fácilmente por parte de macrófagos y la disolución del hidróxido de calcio ocurre relativamente rápido. Encontrarán estudios en donde utilizan clorhexidina como vehículo acuoso para el hidróxido de calcio. El argumento es que la clorhexidina es capaz de eliminar al Enterococo fecalis, cosa que el hidróxido de calcio no lo puede hacer. Aunque algunos reportes in vitro demuestran efectividad contra el Enterococo fecalis en esta combinación, debe tenerse precaución con el diseño de cada estudio, ya que la clorhexidina necesita un pH neutro para conservar su estructura química. En el elevado pH del hidróxido de calcio se precipita. Dentro de los vehículos viscosos, el más popular es el propilenglicol. Puede ser utilizado en periodos de tiempo cortos e intermedios y tiene muchas ventajas. Una de sus fortalezas es que gracias a su baja tensión superficial se difunde dentro de los túbulos dentinarios mejor que las soluciones acuosas, por lo tanto aumentando el área de contacto del medicamento en la cavidad endodóntica. En este estudio se observa el corte de la raíz de un diente al que se colocó una solución acuosa y propilenglicol. Podemos observar en la imagen de la izquierda la enorme diferencia en penetración del fluido en la dentina. Por este motivo, aunque la disociación no sea tan rápida como con vehículos acuosos, el propilenglicol es la primera opción a escoger un vehículo entre la mayoría de expertos. Por último, veamos los vehículos oleosos. Se utilizan poco actualmente, no están muy claros los beneficios de su uso y se entiende que la disociación del hidróxido de calcio ocurre muy lentamente, tomando entre semanas y meses. Estas son las opciones de vehículos oleosos. Observen que el PMCF, es decir, para monoclorofenol, es uno de los medicamentos que no se debe utilizar por su alta toxicidad. Hay literatura, no obstante, que reporta que el hidróxido de calcio, que utiliza PMCF como vehículo, muestra la actividad antimicrobiana más potente. Y no sorprende, considerando la alta toxicidad de los fenoles en general. Debido a sus efectos deletéreos sobre la salud de tejidos periapicales e incluso sistémica, no se recomienda su uso. La clorhexidina al 1 o 2% en forma de gel se ha propuesto para la medicación de conductos. Las ventajas de la clorhexidina ya las comentamos y sus limitaciones también. Especialmente problemático es el hecho que se inactiva al combinarse con fluidos presentes en el conducto y que forma PCA al reaccionar con los remanentes de hipoclorito de sodio utilizado durante la irrigación. Una opción interesante para medicar los conductos en endodoncia es el uso de antibióticos. Se han utilizado y probado principalmente las tetraciclinas, la clindamicina y algunas pastas que combinan varios antibióticos. Las tetraciclinas son una propuesta interesante porque son agentes quelantes de calcio y se fijan muy bien a la estructura dental. Inhiben la colagenasa y poseen sustantividad. Por eso se utilizan dentro de los protocolos de reimplante de dientes avulsionados. Las pastas poliantibióticas se han demostrado eficaces en múltiples combinaciones, la mayoría de ellas publicadas como reportes de casos. La preocupación al utilizar antibióticos tópicos, como siempre, es que favorecen la proliferación de hongos, pueden favorecer la sensibilización de los microorganismos y crear cepas resistentes y aumenta el riesgo de reacciones alérgicas. Se utilizan principalmente en casos de revascularización pulpar, en donde se quiere eliminar microorganismos causando mínimo impacto en los tejidos periapicales. Recuerden que el elevado pH del hidróxido de calcio
va a causar necrosis tisular si se utiliza como desinfectante en estos casos. Ahora veamos algo sobre protocolos de irrigación y medicación. Nos referimos a protocolos de irrigación a la combinación de uno o más irrigantes para sacar el máximo provecho de sus propiedades en busca del mejor beneficio para nuestros pacientes. La primicia será que el hipoclorito de sodio es siempre el irrigante principal y podemos ajustar su concentración según las exigencias del caso. Todas las opciones de irrigación complementaria serán válidas en tanto tengan argumentos de reemplazo. Un ejemplo es la situación clínica de urgencia. No tenemos radiografía de diagnóstico, no sabemos la longitud del diente ni el estado de los tejidos periapicales. Aún así, necesitamos bajar la carga microbiana tanto como sea posible de forma segura para el paciente. Y vemos una propuesta de irrigación principal y de irrigación complementaria, además de la medicación. En el tratamiento endodóntico de dientes sin infección, puedo procurar protocolos de irrigación menos tóxicos e irritantes, el uso de EDTA puede justificarse o no, y la medicación tendrá fines preventivos más que curativos. En el tratamiento de dientes infectados, dependiendo del pronóstico del diente, usaremos lo más potente de nuestro arsenal para acercarnos a la máxima desinfección, procurando el mínimo riesgo para el paciente. Serán factores a considerar la integridad de las paredes del conducto, la ausencia de constricción apical, la permeabilidad del conducto, la posibilidad de extrusión accidental del irrigante, entre otros. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a las siguientes actividades.